Hola, gente hermosa, gente bonita, qué gusto, qué alegría saludarlos en este jueves 18 de mayo de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales Esfuérzate y sé valiente. Nos estamos acercando a los últimos días de esta serie. Hoy es el día 39 y el devocional de hoy se titula En la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a utilizar este devocional para hablar no precisamente de Josué, sino un personaje muy importante en la vida de Josué. Quizá podemos llamarlo algo así como su mejor amigo, su cómplice, su compañero de Josué, que es nada más y nada menos que Caleb. Vamos a leer Josué 14 del 6 al 15 y vamos a recordar algunas cosas de Caleb. ¿Recuerdan quién era Caleb? Caleb era el compañero de Josué, que fueron los únicos dos que cuando fueron a espiar la tierra, cuando eran jóvenes, dijeron, Dios nos dará esta tierra. Los otros 10 espías dijeron, no podemos conquistar esta tierra porque son muy grandes y muy fuertes. Y Josué y Caleb decían, no, sí, vamos, obedezcamos la voluntad de Dios. Y todo el pueblo dijo, no, nos da miedo, no queremos ir. Y bueno, el pueblo tuvo que andar 40 años en el desierto. Y después de 40 años entonces sí entraron en la tierra prometida. Y Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación que lograron entrar en la tierra prometida, porque fueron los únicos que creyeron en la voluntad de Dios. Así es que este devocional se llama así, En la voluntad de Dios. Mi querido hermano, te invito, te desafío a que estés en la voluntad de Dios. Es ahí donde hay victoria, es ahí donde hay bendición. Es ahí donde hay propósito, en la voluntad de Dios. Y la historia de Caleb nos recuerda eso, estar en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a concentrarnos en el último episodio de la vida de Caleb. Ya es grande de edad. Han pasado muchos años, más de 40 años, desde aquel momento en el que él tuvo fe en la voluntad de Dios y decidió creer junto con Josué. Ya está grande y vamos a leer qué pasó al final de su vida, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional, gracias por tu palabra. Háblanos el día de hoy a través de tu escritura, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a leer Josué 14 del 6 al 15, vamos leyendo y vamos comentando. Dice así la palabra de Dios. Les invito a que se imaginen esta historia, imagínense esta hermosa palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Disfrutémosla mientras la escuchamos, la imaginamos, la vivimos. Dice así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí soy yo, de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como era el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Otra vez el tema del descanso, pero si no pusieron atención les cuento, o si sí pusieron atención, juntos vamos a revivir esta historia. Porque me encanta que Caleb repasa lo que ocurrió hace 40 años. ¿Te acuerdas, Josué? Le dice, cuando fuimos a espiar esta tierra, que ahora Dios nos dio en posesión, hace 40 años estábamos aquí tú y yo. Me da mucha emoción esto porque recuerdo, y seguramente todos tenemos algún momento así en la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que visité la universidad donde después estudié el seminario, y la primera vez que llegué ahí a esa universidad, la Universidad Baylor, otro país, otro idioma, y la vi, se me hacía imposible
a llegar a estudiar ahí. Y Dios me bendijo y me llevó ahí y pude hacer una maestría y ahora estoy haciendo un doctorado. Y es bonito, ¿no? Me imagino así un poco a Josué y Caleb recordando, ¿te acuerdas? Cuando llegamos a esta tierra por primera vez se nos hacía una locura. ¿Cómo va a ser que esto es lo que Dios nos da? Y ahora ya la hemos estado tomando. Y dice Caleb, yo andaba por aquí estas tierras y yo seguía a Jehová y todo el pueblo estaba en mi contra, pero yo seguí la voluntad de Dios. Y aunque todo el pueblo decía lo contrario, yo creí en Dios. Y Moisés me dijo, y esto me encanta que Caleb dice, Moisés me dijo, esta va a ser tierra tuya, esta va a ser tu tierra. Y finalmente se está cumpliendo, pero recuerdan, dijimos ayer, no toda la tierra ha sido conquistada. No se ha terminado la obra. Hay muchas partes que quedan sin conquistar. Y le va a tocar a cada tribu conquistarla, pero no todos lo van a lograr hacer. No todos van a terminar lo que empezaron, como dijimos ayer, pero Caleb dice, yo sí quiero. Yo sí quiero terminar lo que empecé. Oye, Caleb, pero ya tienes 85 años. Tal era mi fuerza entonces, tal es mi fuerza ahora. Me encanta la actitud de Caleb, me encanta la actitud de Caleb. Este viejito de 85 años diciendo, estoy tan fuerte como cuando tenía 40 y voy a seguir la voluntad de Dios y voy a tomar lo que Dios ha dado. ¿Será que podemos tener esa actitud de Caleb, mi querido hermano, para abrazar la voluntad de Dios, para luchar por la voluntad de Dios, para hacer nuestra la voluntad de Dios? ¿Será que podemos tener ese arrojo, esa fe, ese valor que tenía Caleb? Y me encanta pensar en que era un viejito de 85 años. Mi hermano, nunca es tarde, nunca es tarde. Y no te voy a dar esos datos otra vez de la superación personal, pero me gusta escuchar ese tipo de historias de gente que a los 60, 70, 80 años de pronto comienzan una carrera y la terminan, o comienzan un negocio y de pronto crece y crece y crece. O sea, a los 60, 50 no tenía nada, a los 70 años no tenía nada, y de pronto estudian o emprenden y terminan haciendo un gran emporio o terminan logrando grandes cosas. Me gusta pensar eso, mi hermano, que nunca es tarde para alcanzar la voluntad de Dios. El otro día estuve en la ciudad de Nueva York con mis maestros son gente ya grande, están casi en sus 70 años, y caminábamos mucho porque íbamos a los barrios así pues más profundos de la ciudad de Nueva York. Entonces andábamos en metro, caminábamos un montón y uno se cansaba, ¿no? Mis maestros de 70 años con toda la energía del mundo y se burlaban de nosotros, los más jóvenes, diciendo, estos jóvenes llegan al metro y se sientan y uno que está grande no se cansa. Y me dijo una cosa que decía su papá de mi maestro, decía que antes, cuando tú veías un grupo de personas cansados, así como ya sin ánimo, como ya sin fuerzas, decían, no, parecen asilo de ancianos, ¿no? Todos cansados, sin energía, sin fuerzas. Y dice mi maestro, pero mi papá decía que ya no se puede decir eso. Ahora lo que tienes que decir, parecen preparatoria de jóvenes, porque ahora los jóvenes no mueven un pie, ¿no? Ahora son los jóvenes los que están siempre ahí aplastados, sin energía. Los adultos con toda la energía, cargando cosas. Es triste que a veces vemos eso en la iglesia, ¿no? Son los adultos los que están poniendo las sillas, los que están cargando las cosas, los que tienen ánimo. Y ves a los jóvenes así con toda la actitud de flojera, que no tienen ganas de nada. Ya no puedes decir parecen asilo de ancianos, ahora tienes que decir pareces preparatoria, parecen jóvenes de high school. Me encanta la actitud de Caleb que dice, la voluntad de Dios, eso vamos a hacer, como cuando tenía 20 años, como cuando tenía 40, aunque tengo 85. Pensando en esto, vamos a las enseñanzas de hoy. Con el nombre Caleb, le robé a mi papá esta idea, y de hecho esto que les voy a compartir ahora viene de un sermón de mi padre, un sermón viejísimo que él hizo, creo que cuando estaba en el seminario, con el nombre Caleb. Vamos a dar 5 enseñanzas con el nombre Caleb, utilizando las letras de Caleb, dando una enseñanza con cada letra. Ayúdenme ustedes. ¿Con qué letra comienza Caleb? Con la letra C decimos, cree en la voluntad de Dios, porque Caleb creyó en la voluntad de Dios. Cuando todo el pueblo decía, no podemos, Caleb dijo, sí podemos, y Dios va a estar con nosotros. ¿Será que podemos tener esa actitud, mis queridos hermanos, de Caleb, que creyó en la voluntad de Dios? Uno que es cristiano, uno que está en la voluntad de Dios, es uno que es consciente de que no solo lo que ves con tus ojos es lo que existe. Hay un poder superior. Hay un poder superior a lo que vemos con nuestros ojos, a lo que vemos en el banco, a lo que vemos en nuestras propiedades, a lo que vemos en nuestros títulos.
hay algo más grande. Y si queremos estar en la voluntad de Dios, tenemos que ver con esos ojos de la fe y entender que Dios es verdad, que Dios está actuando, que con Él lo imposible es posible, mi querido hermano. Eso fue lo que hizo Caleb, creyó en la voluntad de Dios. Número 2, apoyó la voluntad de Dios. Apoyó la voluntad de Dios. Dios quería que entraran en la tierra prometida y él sabía que ese era el plan de Dios. Y dijo, vamos, tomémosla. El pueblo no quiso. Mi hermano, hay veces que apoyar la voluntad de Dios nos pone en contra de todos. Nos pone en contra de todos. Miles, cientos de miles de israelitas dijeron, no podemos. Y Caleb dijo, sí podemos. Apoyó la voluntad de Dios, aún arriesgando su vida, arriesgando su reputación, arriesgando su fama. Y al final del tiempo le dio la razón. Mi hermano, seamos como Caleb, apoyemos la voluntad de Dios, aun cuando nadie en el mundo lo hace. A veces es impopular, a veces es riesgoso, pero vale la pena arriesgarnos, apoyar la voluntad de Dios. Siguiente letra del nombre Caleb, ya dijimos, creyó en la voluntad de Dios, apoya la voluntad de Dios. Con la letra que sigue, la L, lee en las circunstancias la voluntad de Dios. Porque Caleb leyó en las circunstancias la voluntad de Dios, tuvo la sabiduría de ver gigantes y no ver obstáculos, no ver imposibilidades, sino ver el poder de Dios que podía destruir esos gigantes. Vio tierra sin conquistar y no vio fracaso, no vio fallas, vio la posibilidad de tomar esa tierra y terminar lo que habían empezado. ¿Sabes tú que la tribu de Judá fue la que más conquistó territorio que le tocaba? Las otras tribus no conquistaron todos los territorios que les había tocado. No terminaron lo que empezaron. La tribu de Judá fue la que más territorio conquistó de lo que les tocaba. ¿Por qué? Porque supieron leer en su territorio la voluntad de Dios. Te pregunto, mi hermano, en tu vida, ¿dónde ves la voluntad de Dios? En los problemas, ¿ves problemas o ves posibilidades para seguir la voluntad de Dios? Aprende a leer la voluntad de Dios en las circunstancias. Siguiente letra, la E, espera en la voluntad de Dios. ¿Notas todo lo que tuvo que esperar Caleb? 45 años tuvo que esperar. Tiene que ver con paciencia y la voluntad de Dios siempre llega. Mi hermano, tengamos esa paciencia para esperar la voluntad de Dios. Y por último, ¿cuál es la última letra del nombre Caleb? La B, busca la voluntad de Dios. Búscala activamente. Caleb dijo, yo voy. Y le fue a decir a Josué, dame la tierra. No te pido que me la des, te pido que me des permiso de tomarla. Me encanta esa actitud, ¿no? Como de, no te pido que me des, solo ponme donde hay, yo lo agarro. Esa es la clase de seguidores que necesita este mundo, mis hermanos. La clase de cristianos que necesita este mundo. Esos que busquen la voluntad de Dios activamente y vayan y posean las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Podemos repasar esto? Cree en la voluntad de Dios, apoya la voluntad de Dios, lee en las circunstancias la voluntad de Dios, espera en la voluntad de Dios y busca la voluntad de Dios. Mi hermano, seamos como Caleb, estemos en la voluntad de Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje de esperanza en tu voluntad. Permítenos creer, apoyar, leer, esperar y buscar tu voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús, yo te pido que esto sea realidad para todos mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana.